¿Qué hace que para ti alguien sea inteligente? ¿Qué miras? La capacidad de resolver problemas, la manera de comunicar, la manera de gestionar equipos. Yo creo que el tema de la inteligencia emocional es uno de los puntos diferenciadores entre un líder exitoso y un líder no exitoso. ¿Y qué no está permitido en tu equipo de trabajo? Nunca bajar los brazos. Yo creo que si algo me lleva el deporte, el rugby, fue nunca bajar los brazos. No está permitido no llegar preparado a reuniones. Hay que ser respetuosos con el tiempo de todos. Cuando alguien no llega preparado y uno hace 3, 4 preguntas donde esa persona se puede sentir incómoda y nunca más no va a llegar preparado. ¿Te ha tocado despedir a alguien alguna vez? Sí, me ha tocado. ¿Y cómo lo vives? No es agradable. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tocan el trabajo. Generalmente esa gente se autoselecciona y termina dando un paso al costado. A veces eso no sucede y hay que intervenir. ¿Cómo alguien tan estructurado como tú? ¿Cómo enfrentas cuando las cosas no salen como las planificaste? Generalmente para mí cada oportunidad de fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Siempre tienen que tener el mindset de que van a haber 7, 8, 15 cosas que no van a ser como están planificadas. Una buena negociación. ¿Qué hace que tú digas, qué buena negociación tuve? Es alguna sonrisa, y si veo que la contraparte con quien estoy negociando tiene la misma sonrisa, digo, esto fue un buen proceso y fue bien ejecutado. ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes? Yo creo que tomar un poco de riesgo. Más de riesgo. Sí. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Chuta, peor consejo que me han dado. Yo creo que ¿Qué le aconsejaría a alguien que está partiendo su carrera profesional? el temor a equivocarse es uno de los crímenes más grandes que están dando vuelta. ¿Qué no es negociable para ti? Yo creo 2 cosas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Negociable. Un podcast donde conversamos con ejecutivos de empresas, hombres y mujeres, y nos cuentan cuáles fueron sus no negociables en la vida que los llevaron a estar donde están. Hoy día tenemos a un gran invitado. Estamos en Ciudad de México y vamos a hablar con un chileno que tiene una muy linda carrera profesional y ejecutiva. Hoy nos acompaña un chileno con una sólida trayectoria en la industria alimentaria y actualmente Country Manager de Wild Foods en México. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA en Wharton School. Durante su carrera ha destacado en posiciones en Compass Group y McKinsey que lo han llevado a asumir el reto de expandir la presencia de Wild Food en el mercado mexicano. Hoy tenemos a Patrick Hardy. Patrick, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y quiero decir que este es el primer podcast al que participa Patrick, así Sí. que estoy muy honrado. Hizo uno, pero online, hace algún tiempo. Pero era en inglés, así que tenía una dificultad mayor. Claro. Pero hoy día es tu primer podcast oficial y espero que te sientas muy cómodo. Sí, pues, gracias por la invitación, Francisco. Gracias por darnos tu tiempo. La primera pregunta que te voy a hacer, Patrick, es ¿qué es The Wild Food y qué hace el Country Manager de México en su día a día? Para los que no saben, The Wild Foods es una empresa, en realidad un startup dedicado a desarrollar, manufacturar y comercializar productos saludables a lo largo de Latinoamérica. Básicamente nos dedicamos a hacer productos que sean propuestas de valor, que sean productos que sean ricos, productos que sean sanos, que sean saludables y que sean accesibles a la mayor cantidad de personas posible. La compañía comenzó aproximadamente el año 2017 con 3 founders, Pier Pablo Colonelo, Javier Castro y Felipe Hurtado, y tuvo una irrupción muy violenta en el mercado en Chile el año 2017. Pasó de ser una pequeña startup de un grupo de amigos que querían hacer las cosas diferentes a pasar a ser uno de los casos de éxito de innovación y crecimiento en la industria de alimentos en Chile. Hoy en día Wild Foods tiene más o menos un 35-40% del market share de la categoría más relevante para nosotros, que es barras de cereales, y entre un 60-70% del market share en el segmento de barras funcionales, barras de proteína. Entonces en Chile hemos podido disfrutar de un éxito rotundo, una linda historia de crecimiento, y hace más o menos 2 años comenzamos la odisea de internacionalizar Wild Foods, la trayectoria de expandirlo al resto de la región. Hace 2 años teníamos una hipótesis de que México sería un mercado en donde tendríamos gran fit y donde podríamos continuar escalando el negocio, y efectivamente así se han dado las cosas. 2 años más tarde, hoy en día contamos con una operación acá en México de más o menos 35 personas,
Tenemos un 25% de market share, es decir, una de cada 4 barras de proteínas que se venden en el supermercado en México es de nosotros, es de Wild Protein. Y continuamos creciendo, ya estamos entre 7.000 a 10.000 puntos de venta a lo largo de todo México. Excelente. Pregunta, Patrick, ¿cómo te iba en el colegio? El colegio me iba bien. Yo creo que, mirando un poco para atrás, me iba súper bien en el colegio. Creo que siempre fui un buen alumno. Nunca tuve mayores problemas ni de disciplina, ni de nota. Tal vez no era las mejores notas del curso, pero siempre estaba entre el grupo de los que tenían buenas notas. Así que académicamente siempre me fue bien. ¿Estás sobre 6? Sí, no, de todas maneras. En Chile tenemos, la escala es de 1 a 7. ¿Estás sobre 6? Sí, no, de todas maneras. No, sí, definitivamente fue súper bien en el colegio y eso obviamente me ayudó a que me fuera en ¿Y eres deportista? Muy deportista. Yo creo que sí, hay 2 o 3 cosas que marcaron mi pasado en el colegio. Uno fue la parte académica, me fue bien. El segundo, obviamente, las amistades. Las amistades que uno desarrolla en el colegio son probablemente algunas de las más importantes que uno tiene. Y después, en tercer lugar, el deporte. En el deporte, en el colegio, aprendí muchos valores. Tomé roles de liderazgo siempre. ¿Qué deporte hacías? Rugby. Lideré los equipos de rugby en el colegio por muchos años. Y fue un deporte que me forjó carácter. Y básicamente creo que en gran parte responsable de la persona que soy hoy en día. ¿Y qué decidiste estudiar? Decidí estudiar comercial. Tuve la buena fortuna de posiblemente de poder elegir. ¿Y por qué quisiste estudiar ingeniería comercial? Estaba entre estudiar ingeniería civil o ingeniería comercial. Yo creo que soy una persona súper pragmática. Por un lado, por lo menos en mi época, ingeniería civil duraba 6 años, comercial era un año más corta, no tenía ninguna intención de pasar un año extra en la universidad. Por mucho lo pasé bien, pero simplemente un poco mi razonamiento pragmático primó. Y en segundo lugar, siempre me han gustado los ramos de economía, los ramos de administración. Entonces, fue un poco obvio, me hizo harto sentido y creo que fue una decisión bien sensata. Cuando yo pienso un poco en la gente que le va muy bien en nota en la parte académica, hay como 2 grupos. Aquellos que se les hace súper fácil, que realmente no tienen que estudiar tanto y las cosas les salen más naturales. Y después estamos los otros que tenemos que esforzarnos doble. ¿Tú te tenés que esforzar? Sí, eso, completamente. Yo creo que a mí me fue bien académicamente, pero un tema de disciplina, de ser machaca, de esfuerzo, de trabajo, de tener que preparar más cada examen, cada PSU, cada desafío, tratar de siempre sobreprepararlo para poder ser obviamente siempre competitivo. ¿Y de dónde venía eso? ¿De alguien de tu familia? Yo creo que un poco el deporte. ¿El deporte? Sí, el deporte yo creo que te forja una disciplina, sobre todo el rugby, de tener que esforzarse mucho para poder lograr el éxito. Y eso obviamente lo puedes llevar a un montón de distintos planos, incluyendo obviamente preparación para pruebas y cosas en el ámbito académico. ¿Tu colegio era mixto? Sí. Ok. O sea, ¿no te pasó lo que le pasa a muchos que vienen de colegios que no son mixtos y que se enfrentan a la realidad de la diversidad en el primer año? Sí, no, para nada. Al revés, mi colegio es mixto, es laico. Yo personalmente no soy católico. Vengo de una crianza más anglosajona, protestante. Entonces, enfrentarme a la diversidad de la universidad no fue un tema. Ya venía acostumbrado de eso. Fui al Grange. En el Grange hay un montón de profesores de distintos lugares del mundo. Entonces, siempre estuve expuesto a una educación bastante multicultural y bastante global. Entonces, en ese sentido, no hubo ningún tipo de cambio para mí. ¿Y cómo te fue en la universidad? Fue bien. Yo creo que me fue bien. Claramente la universidad fue mucho más difícil que el colegio. Me acuerdo que me sorprendí un poco de ese grupo de gente que las cosas se le hace fácil. Rápidamente aumentó. O sea, realmente hay gente súper capaz, gente súper inteligente, gente súper bien preparada. Yo creo que entré a la universidad, no sé, percentil 50, un porcentaje de PSU en ese tiempo, y salí en el percentil 50 con mi promedio. Saqué la carrera a los 5 años, me he echado un ramo por aquí y por allá. Y también yo creo que otra cosa que marcó harto mi tiempo en la universidad fue que me dediqué mucho al deporte también.
continué jugando rugby. Le dediqué mucho tiempo a jugar rugby. Jugué en primera división en Chile, en el club de exalumnos de mi colegio, en All Boys, y logré compatibilizar ambos mundos. Dedicarle mucho tiempo al deporte, a la preparación, a los entrenamientos, y después también al mismo tiempo poder sacar adelante una buena carrera. ¿Cómo lo lograste hacer si en el colegio tenías que esforzarte el doble, y en la universidad me imagino que te tenías que esforzar el triple? Sí, ¿Cómo lo hacías y cómo administraste tu tiempo? yo creo que nunca es fácil administrar el tiempo. Yo creo que uno tiene que estar constantemente priorizando. Uno no puede hacer todo. A veces uno tiene que ceder un poco el deporte, cuando se te pone un poco exigente en la universidad, cuando tienes un poco más de holgura, o si estás en una fase de la temporada que es muy dura, tienes que sacrificar un poco la universidad, y todo tiene su tira y afloja. Y lo vais gestionando, y no es muy diferente a cómo uno va priorizando todo el tiempo, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y decidiste irte a hacer un MBA. ¿Cuándo decidiste eso? ¿Tenías a Wharton School en tu cabeza? ¿Cómo fue eso? Yo creo que lo decidí después de mi primer paso profesional. Okay. Ya, entonces vamos a ir después ahí. Quinto año universidad, listo. Adiós, universidad. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué miraste? ¿Buscaste? ¿Cómo lo hiciste? Estaba bien interesado en meterme en el mundo de inversiones. Okay. Al mismo tiempo yo siempre he tenido como harta facilidad en todo lo que es las relaciones interpersonales. Siempre me han gustado las pegas con una beta comercial importante. Y ahí un par de amigos me recomendaron postular a 2 empresas. Una fue en Compass y la otra fue en Selfin Capital, que hoy en día se llama BTG, a la área de distribución institucional, clientes institucionales. Y terminé entrando en Compass. ¿Y qué hice ahí? Bueno, ahí estuve los primeros 5 años de mi carrera. Compass Group, si no sabes, es una empresa, una boutique financiera, una empresa de asset management latinoamericana. Y uno de los negocios importantes que tiene es la representación y la distribución de marcas de fondos internacionales en la región. Gran parte de esos clientes institucionales son los fondos de pensiones, en el caso de Chile la AFP. Gran parte de lo que la AFP invierte fuera de Chile lo invierten a través de fondos de terceros. Entonces acá el negocio era encontrar managers extranjeros que veíamos que podían tener un buen fit con el estilo de inversión que buscaba la AFP, traerse su representación a Chile y básicamente ir a levantar capital por estos fondos con los fondos de pensiones chilenos, con los clientes institucionales. Me dediqué a eso por 5 años. Fue una tremenda aventura, me encantó. Fue una muy buena experiencia. Creo que Compass es una de las buenas escuelas en las cuales he tenido la oportunidad de aprender. Aprendí un montón del sistema de pensiones en Chile, que un poco vale destacar ahí que es uno de los sistemas referentes para el resto de los sistemas que se fueron después desarrollando en otros países. Un ejemplo acá en México, las Afores están basadas en el sistema AFP chileno. Sí. Aprendí un montón de ese sistema. Me tocó aprender un montón de lo que es el trabajo comercial, la importancia de entender bien las necesidades de tu cliente, de cómo diferenciarte de un montón de otros competidores que están intentando también vender sus productos. Y después, en tercer lugar, de liderazgo. Tuve, yo creo que, 2 buenos referentes de liderazgo ahí. Jaime Martí, que es el gerente general de Compass, el CEO, un líder innato, carismático, entre todas las salas, sabe los nombres de todos, los cumpleaños de todos. Lo podríamos invitar al podcast. Perfectamente. Y Jaime Lavarra, que también es un tremendo líder y también aprendí un montón de él. Un líder un poco más académico, con un drive impresionante y una visión estratégica realmente increíble. Y yo creo que ellos 2 marcaron harto mi paso por Compass. ¿Cuántos años tenías más o menos? Entré como a los 23, 24 y me fui como a los 27, 28. ¿Y tu vida cómo era ahí? ¿Estabas soltero? ¿Eras un joven en un...? Entré soltero y terminé mi tiempo en Compass pololeando. Ok. Sí. Y ahí en ese paso, yo creo que después de 5 años, yo veía un poco cómo venía avanzando mi carrera, venía bien, estaba liderando equipo, tenía la intención de volver a emplear un poco la curva de aprendizaje con algo diferente, buscar una experiencia diferente, y ahí fue cuando decidí ir a hacerme un MBA. ¿Y qué escuelas de negocios tenías en tu cabeza? Hay un montón. Hay un montón de escuelas buenas, y finalmente opté por irme a Wharton. Tenía un hermano que había estudiado en Wharton también, entonces ya estaba un poco más familiarizado, había conocido Filadelfia, y
y creo que fue una muy buena decisión. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Postulaste? ¿Cómo el... Fue trabajo. ¿Fue trabajo? Un montón de trabajo, postular es un montón de trabajo. Tienes que preparar los famosos GMATs, Sí. unas pruebas para selección para todos los programas de posgrado en Estados Unidos. Tenés que prepararte, tenés que separar tiempo en tu agenda y tenés que ser disciplinado en poder separar este tiempo, prepararte bien, entrenarte. Una vez que termines las pruebas, tienes que empezar a preparar todo lo que son los procesos de postulaciones, ensayos, cartas de recomendación, hacer networking, viajar a Estados Unidos, ir a conocer las universidades, entender un poco de qué se trata el programa, poder entender cuál es el programa que tiene el mejor fit con tu carrera, con lo que tú has hecho y con lo que tú quieres hacer en adelante. Entonces, de todas maneras, es algo que toma tiempo y volviendo al punto de antes, de cuando jugaba mucho rugby, también estaba en la universidad, uno tiene que aprender a priorizar y a veces uno tiene que priorizar un poco más esa parte de la vida, ¿no? ¿Tú te consideras muy disciplinado? No sé si muy, pero sí, una persona disciplinada de todas maneras. ¿Y tu entorno cómo lo ves? Yo creo que yo me considero muy disciplinado. ¿Y tu familia es disciplinada también? Yo creo que sí, yo creo que en general cuando yo pienso un poco en las carreras de mi hermano, de mi padre, y un poco la manera en la cual estamos criando a nuestros hijos, sí, yo creo que hay un contorno, un contexto en donde ser disciplinado, ser metódico, ser esforzado, ser trabajador, termina rindiendo buenos frutos. ¿Qué posibilidades tenías de quedar en la universidad que quedaste? ¿Había posibilidad o era baja? ¿En Wharton? Sí. ¿Era difícil o no? Yo creo que sí, era difícil. Todos los programas de MBA son difíciles de quedar. Generalmente uno tiene más suerte. Claro. Entonces, yo creo que también uno no postula solamente a uno diversifica, uno postula a una serie de programas que creéis que podéis tener un buen fit. En algunos uno queda, en algunos otros no. Y después cuando tenéis tus opciones uno tiene que tomar la mejor decisión posible. ¿Y en el trabajo sabían que te ibas a ir? Sí, me apoyaron un montón. ¿Y te dieron la posibilidad, por ejemplo, de financiar parte de o no? ¿No se conversó? Nunca se conversó. Yo creo que parte de mi interés de querer irme a hacer un MBA era también pivotear mi carrera. Claro, no volver. Sí, no volver. Y posiblemente no volver al mundo de finanzas o inversiones. Generalmente yo siempre busco ponerme en una posición en donde puedo volver a empezar a aprender de nuevo. Lo he hecho ya múltiples veces en mi carrera en que he pivoteado. Y esto era parte de eso. Es mucho más fácil pivotear en tu carrera a una nueva plataforma o una nueva oportunidad de aprendizaje a través de un MBA. ¿Siempre te gusta estar pivoteando? Yo creo que no siempre. Yo creo que los procesos tienen un tiempo y hay que respetarlo y hay que entenderlo. Tuve 5 años en Compass y creo que fue un excelente tiempo y cumplió su ciclo. Después en McKinsey estuve 4 años. ¿Cómo fue eso? Quiero llegar ahí, pero mi pregunta es, estoy pensando que no te gusta estar cómodo. Yo creo que generalmente uno aprende más cuando se pone en una posición incómoda. Lo mismo con viajar. Durante gran parte de mi carrera, yo creo que los 5 años en los que estuve en la universidad, me fui a distintos países a hacer una de estas working holiday. Y acá a países distintos y a forzar ponerme en posiciones incómodas, porque ahí es donde uno más aprende, no solamente de su contorno, sino también de uno mismo. Estoy tratando de interpretar a la gente que nos escucha y nos ve. Deben decir, estuvo en buen colegio, entró en una muy buena universidad, su entorno social debe haber sido de comodidad, pero siempre elegiste ponerte en posiciones incómodas. ¿De dónde viene eso? Yo creo que en parte, yo creo que hay que ir separando un poco las cosas. Yo creo que la parte de viajar, por ejemplo, siempre me ha encantado. Siempre busqué viajar, siempre busqué conocer distintos lugares del mundo, conocer gente distinta. Yo vino muy inculcado por mi colegio, donde teníamos constantemente profesores de distintos lugares del mundo, entonces te va generando una curiosidad, número uno. Número dos, yo, cuando joven fui expat muchos años, por la carrera de mi papá. Me tocó vivir en Centroamérica 5 años, en Inglaterra. Entonces, siempre llevaba conmigo una parte de mi vida que había sido expuesta a influencias extranjeras. Y me encantó. Y dije, ok, perfecto, esto es algo que no quiero dejar de hacer nunca. No significa que sea un trotamundo, no, de ninguna manera. Pero cuando tenga oportunidades de continuar viajando, conociendo cultura, lugares diferentes, perspectivas diferentes, voy a siempre priorizar e intentar aprovecharla. Una de las cosas que más me gustó de mi tiempo en McKinsey fue la consultoría te permite trabajar en múltiples industrias en un periodo de tiempo muy corto. Entonces aprendí muy rápido y lo disfruto un montón.
Vamos a llegar ahí. Sí, obvio. Está en el MBA. Cuando llegaste al MBA, además entretenido, esa universidad, esos alumnos, cuánto que aprender, que es lo que más te gusta a ti. ¿Cuál fue tu aproximación a esos primeros días? ¿Qué declaraste que querías hacer ahí? Sí, a ver, yo creo que un poco hay como 2 o 3 cosas. Alguien una vez me explicó que el MBA está compuesto tu experiencia en el MBA está compuesto de 3 patas. 1, la parte social. 2, la parte profesional, es básicamente todo el networking y trabajo que uno hace en torno a conseguir ese primer internship, que es súper importante. Y después 3, la parte académica. Y el MBA es una experiencia sumamente intensa. Es donde conocí el famoso concepto del FOMO, Fear of Missing Out, porque realmente es avasallador. O sea, realmente la cantidad de cosas que tienes que hacer, panorama, todo está como en esteroide un poco. Entonces alguien una vez me dijo, es imposible priorizar las 3 al mismo tiempo. Entonces piensa en tus 4 semestres que vas a estar, los 2 años, y busca siempre priorizar al menos 2. Entonces, cuando yo llegué, yo sabía que si quería pivotar en mi carrera, el lugar donde iba a hacer mi internship o la práctica era fundamental. Entonces le dediqué mucho tiempo al tema de networking, entender exactamente cómo lograr conseguir un internship en el lugar que quería, y eso fue una de mis grandes prioridades el semestre 1. Okay. Uno siempre está priorizando. Y un poco a eso me dediqué un poco el primer semestre. A realmente conseguir ese internship. Ese internship me lo conseguí entre McKinsey. ¿En qué año? ¿En qué semestre lo lograste? ¿El primero? O sea, no, sí. Generalmente al final del primero ya está ahí entrando los procesos de ronda final de entrevista y a comienzo del segundo ya te hacen la oferta. Okay. Y ahí me fui a hacer la práctica a Chile, a McKinsey en Chile. En ese tiempo hoy mi señora estaba todavía viviendo en Chile. Espérate, ahí estuviste 2 años, ¿cierto? Ya, terminaste el MBA y volviste a Chile. No. ¿Cómo fue eso? Me fui a Chile a hacer la práctica. Ok, ¿sí? Por un tiempo determinado. Por un tiempo, 2 o 3 meses. Okay. Me casé, volví casado en el MBA el segundo año. Espérate, ¿y tu novia, para que nos entiendan, tu novia estaba contigo en Estados Unidos? Sí. ¿Se fueron juntos? Sí. Ok, volviste a hacer la práctica a Chile 2 o 3 meses. ¿Se casaron aquí? Sí. ¿En esos 2 o 3 meses? O sea, me casé por civil. Ok. Y de ahí nos fuimos de nuevo al segundo año. Ok. Y como se llama, bueno, el segundo año del MBA ya es un poco diferente. Ya terminaste la práctica, generalmente ya tenías una oferta de trabajo más formal, un poco al full time post MBA, y ahí empecé a priorizar cosas diferentes en tu experiencia en el MBA. En este caso, el tema profesional pasó a ser un poco menos relevante, le dediqué un poco más tiempo a la parte social, a viajar, a programas de liderazgo, y también a los ramos que más me llamaban la atención. ¿Y cuáles eran los ramos que más te llamaban la atención? Y yo creo que en ese tiempo, en mi carrera, yo prioricé muchos ramos de 1 de finanzas, 2 de management y 3 de estrategia. Ok. ¿Y cómo siguió ahí? ¿Cómo siguió la vida ahí? Bien. Terminé el MBA. McKinsey me dio la oportunidad de quedarme un año adicional en Estados Unidos. No teníamos la intención de volvernos a Chile tan rápido. Nos fuimos a ir a Miami. Sí, trabajé un año en McKinsey en Miami. Qué entretenido. Sí, no, y aparte Miami pre-pandemia era mucho más accesible ir a Miami. Hoy en día Miami es una ciudad súper cara. Lo pasamos realmente increíble. Yo creo que típico primer año recién casado, no tenéis niños, viajáis un montón. Entonces, haber pasado ese año en Miami fue realmente increíble. Y trabajé un montón. La consultoría no perdona en ese sentido. ¿Cómo es el mundo de la consultoría? Es un mundo, a mí me encantó. ¿Cómo es esta empresa que todos nombran y que todos añoran? ¿Cómo es trabajar ahí? Imagínate. Es una buena experiencia. Una experiencia súper positiva. A mí me encantó mi paso por la consultoría. Yo entré con la intención de desarrollar capacidades más analíticas, que en un trabajo que tenía una beta más comercial, que era lo que hacía en Compass, no había desarrollado tanto, sentía que me faltaba un poco de eso. Y en segundo lugar, quería aprender un poco a realmente entender cómo funcionaban operacionalmente las compañías. Ya no era tan joven, teníamos 28, 29 años, entonces dije, ¿dónde puedo hacer esto? Pero en esteroides, onda súper rápido. Y dije, ok, eso va a ser consultoría, y ahí entré a McKinsey. Y efectivamente es un poco así, es un ritmo súper rápido, de mucho aprendizaje. Trabajé con gente hipercapacitada, gente súper inteligente que va a una velocidad realmente impresionante y rápidamente te suben on board. Ellos básicamente están capacitando rápido, va desarrollando estas habilidades súper rápido, onda, en el trabajo. Y
y un poco raya para la suma, después de 4 años ahí, había desarrollado un toolkit sólido de habilidades analíticas, que no tenía, 1. 2, de liderazgo. Me tocó liderar varios equipos, estoy constantemente trabajando bajo presión, tenés que absorber esa presión, asegurar que tu equipo sean equipos de alto nivel de performance. Entonces eso fue una parte súper importante desde el punto de vista de desarrollo de habilidades de líder de equipo. Y después 3, comunicación. Ser capaz de expresarte sucinta, como que de manera muy resumida, ir al grano, los 3 puntos más importantes que tienes que guiar de un mensaje. Y eso. Muchas veces has dicho que ibas a enfrentar una situación y tenías el objetivo trazado de antes, como, ya, yo quería entrar aquí y aprender esto o mirar esto. ¿Esas son cosas que se te ocurren a ti o has tenido en la vida algún mentor o con quién conversas o te gusta conversar antes con alguien que haya hecho el recorrido antes? ¿Cómo tomas esas decisiones de saber qué mirar? Como el no hablar con personas que hablen español. ¿Quién te da ese consejo? Yo creo que varias gente, varias personas. Okay. Yo creo que unos grandes mentores, consejeros que tengo en mi papá. Gran parte de las decisiones difíciles que he tenido que tomar, o decisiones importantes, ¿no? Sí. Difíciles o importantes, he tenido que tomar, siempre las consulto con él, con mis hermanos. Tengo hermanos que viven en todo el mundo, están todos repartidos. Y a pesar de eso, mantenemos una comunicación súper fluida, súper constante y generalmente nos apoyamos mutuamente para la toma de decisiones. Así que eso es número 2. Y número 3, mi señora. Creo que ella me acompaña. Y te tiene fe, además. Sí. ¿Te tiene fe? Sí, creo que sí. Gran parte de la dificultad de cambiar de país, sobre todo cuando uno está casado, esto es como cuando los futbolistas cambian de equipo. Y lo importante que para los futbolistas es su mujer. Porque a la mujer le pasa que tiene que ir viendo qué hace en el país correspondiente en función a lo que tú vas. O sea, tú te vas todo el día a trabajar en Miami, o sea, no sé cómo habrá sido tu horario, pero ella tiene que estar ahí y buscar alternativas. Sí. Y la importancia que tiene la señora o la esposa, como dicen en México, en la carrera de alguien. Sí, no, de todas maneras. Yo creo que en el caso mío en consultoría en Miami era más extremo. Todavía yo me iba de lunes a jueves a trabajar a otras ciudades. Era un modelo de viaje. Iba a ir los lunes en la mañana y volvía los jueves en la noche. Y ella obviamente me acompañó durante todo ese proceso, ese año. La razón por la cual fuimos a Miami fue una decisión de ella. En parte porque había una comunidad de chilenos súper importante. Entonces, mientras yo estaba afuera viajando, ella ya está siempre bien acompañada. Un grupo de amigos, de gente de la misma edad, tampoco en las mismas. Y ella lo pasó increíble también. ¿Lo pasó bien? Sí. ¿No recuerda Miami como un lugar de sacrificio? No, para nada. Yo creo que es difícil pensar en Miami como un lugar de sacrificio. O sea, amigos, playa, se pasa bien. En esta consultora McKinsey te tocó por primera vez liderar equipos. No, había liderado equipos antes en Compass. En Compass. ¿Y viste algo culturalmente distinto a liderar equipos en una empresa chilena y liderarlo en una empresa norteamericana? ¿Qué diferencias viste? Yo creo que, a ver, con mi año que estuve en McKinsey en Miami no me tocó liderar equipos. Empecé a liderar equipos cuando yo estuve de vuelta en McKinsey en Chile. En Chile. Sí. Ah, ok. Pero igual estoy trabajando generalmente estoy trabajando con analistas o asociados en tu equipo que son de distintos países. Colombia, Perú, Brasil, Argentina, etc. Entonces sí son equipos como multidisciplinarios y de distintos backgrounds geográficos y culturales. Tú hablaste en algún momento de la inteligencia de las personas con las que te tocó trabajar en Estados Unidos. Y en Chile también. Y en Chile también. Sí. ¿Qué hace que para ti alguien sea inteligente? ¿Qué miras? Yo creo que hartas cosas. En primer lugar, la capacidad de resolver problemas. Okay. Alguien que sea capaz de resolver problemas de manera muy eficazmente. Generalmente para mí es un buen reflejo de esa persona inteligente, ¿no? 2, la manera de comunicar. Y 3, la manera de gestionar equipo. Yo creo que el tema de la inteligencia emocional es súper importante y claramente es uno de los puntos diferenciadores entre un líder exitoso y un líder no exitoso. ¿Y qué no está permitido en tu equipo de trabajo? ¿Qué no está permitido en mi equipo de trabajo? Yo creo que, en primer lugar, yo creo que
nunca bajar los brazos. Yo creo que si algo me llevé el deporte, el rugby, fue nunca bajar los brazos. Esa disciplina, ese empuje. Y todas las personas en mi equipo saben que esa es mi expectativa. A veces nosotros en Wild Foods nos ponemos unas metas de crecimiento realmente agresivas, como muchos otros startups. Y los equipos básicamente estamos constantemente trabajando en lograr esos objetivos agresivos que nos ponemos enfrente. Entonces, eso número 1. Número 2, yo creo el tema de la honestidad y la transparencia. Me gusta que la gente sea lo más honesta y transparente y directo conmigo, aunque eso duela. Yo soy así con mi equipo de trabajo y espero lo mismo de vuelta. Y número 3, yo creo que llegar preparado. No está permitido no llegar preparado a reuniones. Una reunión, básicamente usa el tiempo de todo, hay que ser respetuosos con el tiempo de todo, y me gusta que la gente llegue preparado. Cuando alguien no llega preparado, uno lo puede notar, y uno hace 3, 4 preguntas donde esa persona se puede sentir incómoda y nunca más no va a llegar preparado. Es difícil, claro. ¿Y tú eres serio o no? No. ¿No eres serio? No, para nada. No, me carga ser serio. Creo que la vida hay que disfrutarla en todo ámbito, en lo personal, en lo profesional. A veces tengo que ponerme serio, sí, de todas maneras, pero intento que no sea más de la cuenta. ¿Te ha tocado despedir a alguien alguna vez? Sí, me ha tocado. ¿Y cómo lo vives? No es agradable, yo creo que una de las cosas más difíciles que tocan el trabajo. Y en el caso de Wild Foods, nosotros somos una empresa que hemos crecido un montón los últimos años. Y eso a veces implica, eso obviamente implica traer un montón de gente nueva. Hemos contratado agresivamente los últimos 2-3 años. Y a veces cuando estás contratando muy rápido, puedes tener algunos hiring mistakes, gente que de repente no tiene el fit cultural con la empresa, y generalmente esa gente se autoselecciona y termina dando un paso al costado, y a veces eso no sucede y hay que intervenir. ¿Y te ha tocado hacerlo? Sí. ¿Y no es cómodo? No es cómodo. ¿Y más difícil es cuando la persona que va a despedir es mayor a ti? ¿O no? Eso no me ha tocado. ¿No te ha tocado? No. Ok. Que tengan hijos mayores, no sé, eso debe ser muy complejo. A mí me ha tocado. Muy complejo, y es muy complejo. A mí me ha tocado y es muy complejo. Entonces, estaba en Chile, Mackenzie. ¿Y cómo siguió la vida? Ya estabas casado, volviste, sí, y te volviste a casar, no por la iglesia, ¿no? Sí, me casé por la iglesia. ¿Te casaste por la iglesia? Sí. Ok. Estuve en McKinsey, tuve un año en Miami, 3 años en Chile. Excelente experiencia, venía creciendo bien, muy buena relación con los socios. Estaba trabajando en múltiples países, en Chile, a veces en Colombia, a veces en Perú. Realmente la experiencia estaba un poco como que hitting all the boxes. Y viajando mucho. Viajando harto. En la pandemia no viajé. Pero trabajaba un montón. Yo creo que la pandemia fue una época difícil para todos. Todo en consultoría, en donde es mucho más difícil establecer los límites, y en la pandemia se perdieron muchos límites sobre hasta qué punto trabajo, hasta qué punto separo mi vida personal. Pero después ya post pandemia se empezó a normalizar todas las cosas de nuevo. Pero un poco para mí mi objetivo en McKinsey siempre era ir a desarrollar un set de habilidades, un toolkit lo llaman allá. Y yo creo que hace mis últimos proyectos en McKinsey siempre tienes mucha exposición con los CEOs, y vas viendo cómo toman decisiones. Generalmente me empecé a dar cuenta que toman decisiones con un montón de incertidumbre, y simplemente la mejor decisión que pueden tomar con la información disponible en su minuto. Es un proceso superhumano. Y empecé a sentir, hoy me encantaría estar sentado en ese rol, tomando yo las decisiones, en vez de un poco este rol que estaba haciendo yo en ese minuto, que era más como de coach, de personal trainer, para los CEOs o para las compañías. Entonces fui pensando un poco, ¿qué puedo hacer yo para ponerme en una posición como esa? Y ahí apareció Wild Foods. ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció Wild Foods? Miró una serie de coincidencias. Pier Paolo Colonello, que es uno de los fundadores, él y yo fuimos compañeros de universidad.
Pierta un año más arriba y entraba por bachillerato, así que tenía como ramos mezclados entre la generación de arriba y la mía, y nos hicimos súper amigos. De hecho, cuando estaba yendo en Filadelfia, él me fue a ver, así que un par de semanas en mi casa, me acuerdo que me acompañaba a los ramos del MBA. Rápidamente, a los 3-4 días, él empezó a meterse a ramos, en actividades, todo relacionado a emprendimiento, innovación, y yo seguía mi mundo mucho más averso al riesgo de estrategia, finanzas, management. Y siempre hemos sido bien cercanos. Desde que volví a Chile, en McKinsey, nos encontrábamos un montón en matrimonios, fiestas, y conversábamos harto de trabajo, y me contaba un poco cómo venía creciendo Wild Llama y Wild Foods, que son sus dos empresas dentro del grupo Wild. Y en algún minuto un founder de otro startup le sugirió a Pierre que, un poco entendiendo los números, la trayectoria que simplemente traía Wild Foods, que debiese contratar a un COO, un Chief Operating Officer, que es básicamente una mano derecha al CEO, ayudarlo a escalar el negocio, a meter un poco más de metodología, a meter un poco más de proceso, de flujo, sin necesariamente perder la agilidad. Y cuando él preguntó, oye, ¿cuál es el background de este rol? Le dijeron, idealmente alguien que tenga un pasado en consultoría, MBA. Él dijo, bueno, perfecto, Patrick. Y ahí fue cuando él me contactó. ¿Dijiste que sí rápidamente? ¿Lo conversaste con tu mujer? Sí, obvio. Todo lo conversé con ella y con mi círculo cercano. Fuimos un poco primero diseñando un poco el rol entre los dos, que es lo que queríamos que hiciera. Y al mismo tiempo el CEO, que es Javier Castro de Wild Foods, Javier y yo nos conocemos hace, yo creo que 25 años atrás. Los dos fuimos al Grange. Javier está 3 años más arriba que yo, pero uno de mis grandes amigos del colegio era su hermano chico, y aparte éramos vecinos de la Reina toda la vida, y entonces lo conozco a él y la familia de él hace ya 25 años atrás. Entonces cuando Pierre le sugirió mi nombre, la idea, él estaba obviamente encantado de poder trabajar con alguien de confianza que se conoce hace muchos años. Y a Felipe no lo conocía. A Felipe lo conocí una vez ya estando dentro de Wild Foods, y con él armé una relación muy cercana en el minuto 1. Hoy en día somos súper cercanos. De hecho, antes de irme a ir a México, nuestra hija era compañera en pre-kinder. Entonces ahí estaba conversando un poco con Pierre sobre un poco qué es lo que iba a ser el rol. Que ellos tampoco lo tenían tan claro. Tampoco lo teníamos tan claro. Y tú tenías mucha más data porque habías trabajado en... Sí, pero tampoco tenía tanta información de Wild Foods. Okay. Y yo creo que por mi lado, obviamente era yo también una movida un poco no tradicional. Salir de McKinsey, salir de consultoría y irte a un startup de alimentación saludable. Y creo que la mayor parte de la gente que sale de McKinsey se va a trabajar a grandes corporaciones, Mercado Libre, a los Falabella, a los Santander, bancos grandes. Yo tuve un camino completamente diferente. De nuevo, volví a pivotear de manera bastante violenta. Sí, violenta la palabra, de manera significativa. Rotunda, claro, sí. Y un poco mi proceso racional fue, oye, es que realmente quiero estar en una posición de toma de decisiones, quiero estar en una posición de liderazgo. Y yo sentía que el impacto que yo podía tener en una organización como Wild Foods iba a ser mucho más grande que el impacto que, o sea, el quinto ex consultor que contrataban en una gran corporación en los últimos 12 meses. Esa parte no la encontraba tan sexy, realmente no me atraía tanto. Acá yo sabía que iba a tener un impacto mucho mayor en el direccionamiento de esta organización, de esta compañía, y también en el grupo de personas. Wild Foods es una empresa que el promedio de edad de la compañía es 29 años. Hay un hambre por aprender de experiencias gigantes, y yo iba a poder repercutir mucho más en gran parte de los jóvenes profesionales que hoy en día están en Wild Foods. Así que eso fue un driver importante. En segundo lugar, yo creo que soy súper averso al riesgo. Entonces, pero ¿cómo te fuiste de McKinsey a trabajar a Wild Foods? Pero siempre fue un riesgo controlado. O sea, Wild Foods es una empresa que cuando me fui yo no era un startup en el garage de 3 amigos. Al contrario, una compañía que ya era rentable, que crecía, que ya tenía una posición predominante en el mercado chileno, en nuestra categoría por lo menos, y en la mente de los consumidores. Entonces claramente ya había pasado un poco ese primer threshold de incertidumbre por el cual pasan los startups. Y en tercer lugar, si aparte iba a poder estar trabajando con 2 personas que conozco hace ya varios años atrás, creo que eso también era un mitigante de riesgo importante. Básicamente iba a estar trabajando en un ambiente un poco más controlado, donde iba a poder tomar decisiones un poco más arriesgadas a veces para el negocio y contar con el apoyo
no iba a tener que estar validándome. ¿Y entraste? ¿Hace cuántos años fue eso? Hace 2 años y medio. 2 años y medio. Ya. CEO. Sí. Ok, el de operaciones. Ok. ¿Y cómo terminamos aquí, donde estamos, en México? Un poco ahí con Javier, con Cochi, nos fuimos dividiendo un poco los roles, quién se hacía cargo de cada cosa. Yo tomé el área de operaciones, tomé el área de finanzas, tomé un proyecto grande que nos pusimos por delante, que era hacer una ronda de inversión y la internacionalización de Wi-Fi. Cuando empezamos a entender un poco el mercado mexicano, empezamos a darnos cuenta de que la oportunidad era enorme. Wi-Fi es una compañía que muy pocas veces ha levantado capital. Gran parte del crecimiento ha sido bootstrapeado, es decir, hemos financiado el crecimiento con los flujos de la operación, pero cuando vimos la magnitud de la oportunidad en México dijimos, esto es algo que tal vez no vamos a poder bootstrapear, así que evaluemos una potencial ronda de inversión, y ahí decidimos priorizar tal vez no tanto el mundo de Venture Capital, sino más bien el mundo de los fondos de growth equity, que son básicamente fondos que invierten en compañías que están un poco más maduras que early stage startups, compañías que ya son rentables, compañías que ya que siguen creciendo rápido, pero que tienen un modelo de negocio un poco más probado. Y nos sentimos muy afín con ese mundo de fondos de inversión. Entonces necesitábamos capital para poder explotar en México. 2, sabíamos que México trae consigo una complejidad operacional y ese negocio gigante, que algo en lo cual nosotros no teníamos experiencia. Todos somos chilenos y ni uno había trabajado en México. Entonces dijimos, nos va a hacer bien traer un poco de local expertise, entonces intentamos priorizar un fondo mexicano. Y después trae un fondo de inversión, generalmente trae trae mucho más gobierno corporativo, que era algo que también la compañía necesitaba, y que hoy en día ya estamos implementando. Y ahí ¿cómo deciden que te vienes de Country Manager? Entonces yo decidí hartas cosas. Primero que se vino a vivir a México, a abrir la oficina, fue Felipe Hurtado, uno de los fundadores. La primera reunión fue a comienzo del 2023 en un WeWork acá. Estaba Felipe, estaba Diego González, que es nuestro sales manager, y yo. Y empezamos a hacer la lista de los clientes que queríamos abrir. Habíamos comenzado algunas conversaciones comerciales con algunos leads con el canal de autoservicio antes. Tuvimos la fortuna de poder aterrizar en enero de 2023 y ya tener órdenes de compra y ya estar entrando al autoservicio acá en México, lo cual fue un tremendo hito. Pero de a poco empezamos a decidir tomar decisiones como, ok, ¿qué rol contratamos primero? ¿Por dónde vamos escalando la operación? ¿Qué ERP tenemos que implementar? Y ahí uno básicamente va haciendo un listado de decisiones que tiene que ir tomando, las va priorizando y va avanzando. Entonces yo acompañé a Felipe desde Chile en todo este proceso, él lo lideró, pero yo creo de los 3 founders más yo, cuando Felipe le tocó un poco retornar a Chile, yo era el que ya estaba un poco más contextualizado de la operación acá en México, número 1. 2, el fondo, nuestro nuevo socio acá en México, quería que nosotros 4 estuviera acá, y yo había liderado el proyecto del levantamiento de capital, entonces tenía una relación muy cercana con ellos. Eso también hacía sentido por ese lado. Y después 3, yo creo también en tema personal. Para mí era una oportunidad de volver a ser expat, una oportunidad esta vez de venirme con mis niños. Yo viví en Centroamérica entre los 5 y los 9 años más o menos, fue una experiencia espectacular. Me acerqué mucho a mi familia, construí unos lazos con tu hermano súper buenos. Entonces, bueno, básicamente fui a colegios internacionales ahí, entonces mi nivel de inglés lo desarrollé a esa edad, a esa temprana edad, y quería un poco, dije, esta es una oportunidad tal vez para dar el mismo nivel de exposición a mis niños. Y ahí te dicen, ya, vente. ¿Lo hablaste con tu mujer? ¿Lo hablaste con tus niños? ¿Qué edad tienen? ¿No son tan grandes o sí? No, son chicos, tienen 3 y 5 años. 3 y 5, ya, entonces... No tienen ni voz ni voto. No tienen ni voz ni voto. A mí me tocó grabé un podcast en Portugal. Ya. Y me tocó conversar con el CEO de Microsoft. Qué chulo. Muy, muy entretenido, un argentino. Y después ver ese capítulo que es muy interesante porque ha viajado mucho. Le gusta hacer lo que tú haces.
y una de las decisiones que tuvo que tomar era si se iba a Dubái o a otro país. Y le preguntó a sus niños, que eran muy chicos. Claro. Entonces contaba la historia, no me acuerdo bien la historia, Daniel está acá atrás, pero en algún momento él plantea la situación y uno de sus hijos va a buscar una maleta y viene con la maleta y dice, nos vamos a Dubái, como que la decisión la tomaron con los niños. Entonces tu señora te dice, ya vamos, Sí. vamos, aquí vamos de nuevo, te dice. Sí, Te sí, acompaño de todas de nuevo. maneras. ¿Cómo fue el aterrizaje en México? Lo estuvimos conversando fuera de cámara. ¿Cómo es la gente mexicana? No, la gente mexicana son súper buenos huéspedes. Te reciben muy, muy bien. Yo ya venía viajando 1 año y medio, todos los meses a México, 1 semana al mes, religiosamente, disciplinadamente, a supervisar un poco la operación y también con el proyecto de levantamiento de capital. Sí, he armado varios lazos con personas acá en México, entonces obviamente, tanto chilenos como mexicanos, todos me recibieron con las puertas abiertas y eso obviamente facilita un montón las cosas. También yo soy una persona que se prepara mucho, meto mucha dedicación a la preparación, tenía ahí todo listado bien claro las cosas que tenía que hacer antes, la empecé a trabajar mucho antes, gracias a Dios, no sé, yo creo que septiembre del año pasado ya teníamos los niños enrolados en los colegios, más o menos octubre, noviembre ya hemos cerrado los departamentos, entonces nosotros aterrizamos acá el 30 de diciembre, ya teníamos casa, teníamos colegio y teníamos el contenedor en camino. Entonces, a pesar de toda esa planificación, igual siempre es duro. O sea, yo he viajado y me he ido a vivir a otros países múltiples veces. ¿En cuántas casas has habitado? Miles. O sea, yo creo que, no sé si la cuenta, los últimos 15 años me he cambiado como 11 veces de casa. Y, ¿cómo se llama? Una cosa es irte a ir a otro país solo, pololeando, casado. Es fácil, agarrar 2, 3 bolsos y te vas nomás. Otro mundo es irte con niños. Un poco, yo digo, es como mover un portaaviones. El trabajo de logística es mucho más pesado y obviamente tiene que ser mucho más planificado y ya no lo vayas haciendo por plazos tan cortos. ¿Cómo alguien tan estructurado como tú? Porque eres estructurado. Sí, probablemente. ¿Cómo enfrentas cuando las cosas no salen como las planificaste? Sí, creo que... ¿Te frustra? No me frustra. Obviamente da lata, pero la vida te da muchas vueltas y da muchas oportunidades. Entonces no bajo los brazos. Generalmente para mí cada oportunidad de fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Creo mucho en los post-mortem análisis. Cuando las cosas no salen bien y no van a salir bien. O sea, créeme que siempre tienen que tener el mindset de que estáis en un proyecto o lo que sea, van a haber 7, 8, 15 cosas que no van a salir como están planificadas. Y creo que es súper importante identificar cuáles son las más importantes de esas, poder aperturarla, entenderla, ver qué puedes aprender y después incorporar eso en tu aprendizaje para evitar que eso vuelva a ocurrir y seguir para adelante, ¿no? ¿Qué son las cosas que te estresan? ¿Hay algo que te estrese? Algo que me estrese. Sí, un montón de cosas. ¿Qué me estresa? Yo creo ¿qué me estresa? ¿El desorden? Sí, el desorden me estresa. El desorden me estresa, chuta. De todas maneras, yo creo que el desorden en los procedimientos me estresa. El desorden visual. Unas manías que tengo. Yo creo que cuando me siento a trabajar en algún lugar, en un escritorio, en mi comedor, donde sea, necesito que el ambiente alrededor mío esté súper ordenado. De lo contrario me cuesta empezar. El orden visual me relaja, poniéndolo un poco, dando vuelta a la pregunta. ¿Y cómo lidias con el estrés? ¿Cómo lidio con el estrés? Yo creo que cuando tenés muchas cosas pasando al mismo tiempo, hay un desorden natural. Claro. El mundo es desordenado. Y yo creo que simplemente uno tiene que tomar la cantidad de cosas que no están saliendo como uno quiere o la cantidad de cosas que uno tiene que resolver y listarlas, priorizarlas y empezar a resolver uno por uno. No tiene mayor ciencia que eso. O sea, es eso. Es ser estructurado, disciplinado, tomar todas las cosas que no están funcionando o que están causando algún tipo de desorden, priorizarlas y empezar a resolver desde la más importante hasta la menos importante. ¿A ti por tu carrera profesional te ha tocado estar
relacionarte con mucha gente. Y relacionarte con mucha gente implica que muchas veces tienes que llegar a acuerdo con personas, tienes que negociar con personas. Ujú. ¿Qué es para ti una buena negociación? ¿Qué hace que tú digas, qué buena negociación tuve? Sí. Yo creo que una buena negociación es una en cual el resultado, el outcome, es beneficioso para ambas partes. El famoso win-win. Sí. Si yo estoy en un proceso de negociación y salgo con una sonrisa porque salí con la mayor parte de mis prioridades resueltas dentro del rango de outcomes que quiero lograr, salgo con una sonrisa. Y si veo que la contraparte con quien estoy negociando tiene la misma sonrisa, digo, esto fue un buen proceso y fue bien ejecutado. Y quedo tranquilo, quedo orgulloso. ¿Y qué te hace perder la confianza en alguien en una negociación? Que hace perder la confianza. Yo creo que cuando hay inconsistencia. Yo creo que en los procesos de negociaciones uno tiene que siempre prepararse y uno tiene que tener muy claro cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que uno está dispuesto a ceder o entregar y cuáles son los non-negotiables. Y a veces uno tiene que disclose un poco de información. Claro. Cuando alguien me está cambiando las prioridades, una persona que las cosas que le importan me está constantemente cambiándolas, yo creo que alguien en quien yo pierdo confianza y a veces puedo estar willing to walk away de esa negociación. Cuando él declaró que algunas cosas eran importantes, Claro. declaró una cosa al inicio y después a la mitad del camino empieza a declarar otras. Eso es una inconsistencia. Eso es inconsistencia. Y eso es algo que yo sí me doy cuenta. Y sí me fijo. Y digo, ok, acá tenemos un tema. ¿Cuál crees tú que es la mayor debilidad de las personas cuando negocian? No, la inconsistencia puede ser una debilidad, pero nosotros estamos pensando en la inconsistencia flagrante, intencionada, con trampa, ¿cierto? Sí. ¿Qué crees tú que naturalmente les da a la gente? La gente se mueve y dice, naturalmente uno dice, ahí se equivocó en lo que hizo. Sí, yo creo que primero, mucha gente enfrenta negociaciones con poca preparación. La gente piensa erróneamente que un proceso de negociación es seco para negociar, voy y cómo hablo y lo que hago. No. La negociación parte días antes, o semanas, o meses antes, con una buena preparación. Y eso implica entender muy bien tus prioridades, como dije al principio, los temas más prioritarios, los outcomes que quieres lograr, y lo que estás dispuesto a ceder o entregar, tenerlo súper bien identificado. Y como dije antes, tus non-negotiables. Eso es número uno. Yo creo que número dos, mucha gente enfrenta negociaciones de manera un poco avasalladora y sin real capacidad de escuchar. Muchas veces la persona que está al frente en un proceso de negociación está dispuesto a entregarte mucho más información de la que tiene en el momento T igual 0, y mucha gente peca de entrar, hablar y no escuchar la contraparte, y por ende estás perdiendo un montón de información que puede ser muy valiosa en el proceso de negociación y de lograr un outcome que es un win-win. Así que eso es punto número 2. Y punto número 3, a veces hay gente entra en negociaciones quemando puentes. Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a walk away, a retirarte de un proceso de negociación y quedarte con el estado en que estabas antes de entrar. Y eso es súper importante. Y muchas veces hay gente que siguió con eso también. Que siente que se juega la vida en esa negociación. Sí, o básicamente se pone en una posición en cual volver a la posición anterior ya no existe. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, para mí eso es algo peligroso. Yo siempre tienes que tener una salida. Ok. ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes? Que la aprendiste ahora. Sí. Yo creo que tal vez tomar un poco de riesgo. Más de riesgo. Sí. Okay. Yo creo que cuando miré mi carrera tomé poco riesgo al comienzo. Me fui a trabajar a un lugar súper seguro, de mucho aprendizaje, Compass. Después lo MBA, también una movida de bajo riesgo. Y después fui a McKinsey, que también creo que una movida de bajo riesgo. Creo que siempre titubeé o le tuve mucho respeto a emprender. Y yo creo que me demoré un poco en mi carrera en darme cuenta que tal vez emprender es
es menos scary de lo que se ve. Y es mucho más accesible. O sea, yo creo que mi experiencia en Wild Foods me ha encantado, ¿no? De diseñar procesos, de desarrollar personas, de abrir esta oficina en México junto a Felipe, que obviamente son movidas de riesgo. Y creo que ponerme en esta posición ha sido una de las grandes experiencias profesionales y personales de mi vida. ¿Cómo definiría el éxito? Definiría el éxito. Yo creo que hay dos maneras de definir el éxito. Yo creo que una es que el día de mañana puedo mirar para atrás y estar orgulloso de lo que he construido tanto en el plano familiar y personal. O sea, el plano familiar y profesional. Eso para mí es lo más importante. Mirar para atrás y decir, efectivamente, todo donde dediqué mi esfuerzo, mi tiempo, mi sudor, se refleja en haber construido una experiencia familiar extraordinaria y una carrera entretenida de la cual me orgullezco. Y tal vez la segunda manera es cómo te despertáis todas las mañanas. Despertáis todas las mañanas motivado, contento por la vida que estás llevando y por los desafíos que estás enfrentando. Yo creo que básicamente estás llevando una vida bastante exitosa. Es un buen resumen porque al final del día, cuando uno dice que el éxito se mide por si todas las mañanas te levantáis contento, cada uno tendrá su manera de medir en qué se siente contento. Pero lo que claramente es un fracaso es que todas las mañanas te levantes detestando tu vida. Sí, no, de todas maneras. Y de una manera súper simple. Y mucha gente se da mucha vuelta como definir el éxito cuando en verdad es más simple que lo crees. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Y cuéntanos si lo tomaste o no lo tomaste. Chuta, peor consejo que me han dado. Yo creo que tal vez no recuerdo bien los malos consejos, intento evitar tomarlo, no les doy mucho espacio. O quizás piensa en un mal consejo que la gente le da a otros. Sí, yo creo que relacionado a no tomar riesgo, ¿no? O sea, que esa decisión es demasiado riesgosa, no te rigen. Yo creo que eso fue un pensamiento que tal vez primó mucho en mi vida durante los primeros 8 años de mi carrera. Y efectivamente tal vez es medio curioso, porque también si no hubiese tomado esas decisiones no habría estado en esa posición para poder entrar como CEO a Wild Foods. Pero también me habría encantado haber tomado un poco más de riesgo al comienzo de la carrera. La impresión que me da de lo que me cuentas es, voy a pensar en voz alta. Sí, no te voy a interpretar, pero con mi interpretación, ¿vale? Yo digo, Patrick piensa, porque se nota que eres muy talentoso y muy estructurado y muy inteligente, eso, y lo debe notar la gente que está escuchando arriba del auto, que nos escuchan, o cuando hacen deporte, o cuando nos ven por YouTube. Patrick debe decir, quizás no puse todo mi talento y mi inteligencia al servicio mío por temor al riesgo. Sí, puede ser. O tal vez he aprendido tanto en esta experiencia en Wild Foods, llevo 2 años y medio y siento que he aprendido un montón. Tal vez este aprendizaje habría sido súper útil más temprano en mi carrera. Ahora sigue siendo joven, Patrick. Sí, bueno, depende de dónde lo miráis. ¿Cuántos años tienes ahora? 37. Eres muy joven. Sí. Yo tengo 43 años y aún así me siento joven. Patrick, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, a ver, yo creo que mi último año en el colegio, tenía un entrenador de rugby que al plantel, al comienzo de la temporada, nos pasaba un libreto, él lo llamaba los 10 mandamientos, de cómo tomar decisiones en distintas situaciones del juego. Y el primer mandamiento decía, if you fail to prepare, you prepare to fail, que básicamente se traduce así: si fracasas en prepararte, te estás preparando para fracasar. Y eso creo que fue un consejo que quedó marcado en mí para siempre y que he llevado a lo largo de toda de mi vida. Y por eso yo creo, hago tanto énfasis, yo te he dado cuenta, en la importancia de la preparación. Prepararte bien. Eso es lo que dijo mi equipo. Si tengo un proceso de negociación, me preparo bien también. Trato de entender cuáles son mis prioridades, cuáles son las prioridades del otro. Si tengo que enfrentar una
la prueba, volvamos al tema de la PSU, por ejemplo, o al GMAT cuando fui a estudiar afuera, me sobrepreparé en ambas ocasiones. Y yo creo que esa disciplina, a vivir ese consejo, ha sido un gran catalizador de poder empujarme en mi carrera. Mira, Patrick, en el análisis. Me dijiste que no te han dado un peor consejo, pero si conceptualmente piensas en un mal consejo es no arriesgarse un poco más, ¿cierto? Sí, creo que sí. Y el mejor consejo es prepararse. Sí. Y si te fijas, prepararse lo que hace es minimizar los riesgos. Sí. Es heavy como las dos caras de la moneda, como las cosas tienen un lado bueno, lo mejor y lo peor del otro lado. Sí. Que es heavy, porque la preparación, que lo has nombrado 15 veces en este diálogo, lo que hace es minimizar los riesgos. Sí. Qué heavy, qué bonito. Patrick, ¿qué fue lo último que aprendiste de ti mismo? Que dijiste, mira lo que acabo de aprender de mí. Es difícil la pregunta. Sí. Yo creo que soy mucho más versátil de lo que pensaba. Ok. Como viste tú, claramente una persona súper estructurada, pero que constantemente me he logrado poner en posiciones, exponer a oportunidades de aprendizaje diferentes. He aprendido de un sinfín de industria, en particular por mi experiencia en McKinsey, y eso te va desarrollando cierta versatilidad. Los desafíos que estamos enfrentando 2 años atrás, 1 año atrás y hoy en día en Wild Foods van cambiando constantemente. Ser capaz de entenderlo, adaptarte a tu entorno de trabajo. Obviamente trabajo con gente diferente a lo que trabajaba en McKinsey y diferente a lo que trabajaba en Compass. Significa que tengo, yo creo, un nivel de como adaptabilidad, de flexibilidad y versatilidad mucho más desarrollado de lo que tal vez pensaba inicialmente. Hace una semana atrás venía arriba de la van entre el aeropuerto de Ciudad de México y el hotel. Ajá. Y le contaba a mis niños, ellos saben que tengo un podcast y todo. Dicen que yo soy youtuber, dicen que tiene un papá youtuber, que no es así. Entonces veníamos conversando en ese como aturdimiento del vuelo. Los niños me decían, papá, y tienes que va a hablar con personas en Ciudad de México. Sí, el podcast. Me decían, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Y una de las preguntas de una de mis hijas, me dijo, pregúntale a tu invitado, ¿qué le aconsejaría a alguien que está partiendo con su carrera profesional? ¿Qué edad tiene tu hija? 10. Hizo una pregunta, es muy inteligente. Así veo, súper preparada. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué le aconsejaría a alguien que está partiendo su carrera profesional? Yo creo que uno que no tenga miedo a equivocarse. Que no tenga miedo a equivocarse. El temor a equivocarse, unos crímenes más grandes que están dando vuelta. Yo creo que hay que tener cero miedo a equivocarse y arriesgarse un poco. Última pregunta. ¿Qué no es negociable para ti? Yo creo 2 cosas. Yo creo que uno de mis principios y mis valores, para mí eso siempre está off the table, y todas las personas que me conocen, sea en plano personal o que han trabajado conmigo, saben que esos son temas completamente no negociables. Y lo segundo, yo creo que hoy en día me he logrado poner en una posición en donde el tiempo con mi familia. En distintos momentos de tu carrera vais priorizando el work-life balance de manera diferente. En algunos minutos uno hace un poco más escuela militar, un poco lo que fue mi paso por McKinsey, tengo que trabajar horas súper difíciles, pero obviamente todo ese trabajo, ese esfuerzo, me ha logrado poner en una posición hoy en día donde sigo aprendiendo un montón, donde lidero un grupo de profesionales extraordinarios mucho más jóvenes, y donde hoy en día puedo cuidar el espacio para poder disfrutar el momento familiar que estamos viviendo. Vivir afuera, vivir en un país nuevo, recorrer, un hijo de 3 años, una hija de 5 años, poder disfrutar esta etapa de la vida de ellos, poder acompañarlos un poco más, y eso se ha convertido un poco en un espacio más sagrado en este momento de mi carrera. Y te voy a agregar una última pregunta. ¿Cómo alguien puede ser visto por ti? ¿Cómo tú ves a un ejecutivo, una ejecutiva, alguien de un equipo y dices, qué bueno es? A ver, quiero conocerte más, quiero trabajar contigo. ¿Qué ves en alguien?
Yo que busco siempre tres cosas. Uno es drive, empuje, una persona que tiene hambre. Eso se nota inmediatamente. Dos, capacidades de comunicación. Y tres, atención a detalle. La gente que tiene muy buen nivel de atención a detalle generalmente tiene muy buen performance también. Ok, Patrick, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y estoy seguro que la gente que nos está viendo anotó muchas cosas, porque además Patrick es estructurado y le gusta dar 3 características de cada situación. Así que yo creo que hay gente que anotó. Así que muchas gracias, Patrick, por tu tiempo y los mejores deseos para tu familia y para tu vida profesional aquí en México con Whitefoot. Ya, pues gracias, Francisco. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado este capítulo de No Negociable, muy interesante, con Patrick de Whitefoot, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!